José Serrano Salgado está con nosotros, el exministro del Interior, expresidente de la Asamblea Nacional, asambleísta nacional de Alianza País, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado del Parlamento. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Mauricio. Buen día. Un gusto saludarle a usted y a sus oyentes y a los ciudadanos y ciudadanas que nos ven a través de las redes sociales. Gracias, doctor José Serrano Salgado, por la gentileza. A ver, permítame empezar, vamos a hablar de algunos temas, pero permítame empezar por la coyuntura. ¿Usted cómo va a votar el día de hoy en el juicio político de la ministra de Gobierno, María Paula Romo? Mi voto ya tiene un precedente, y obviamente yo soy también miembro de la Comisión de Fiscalización. Mi voto fue a favor de que este juicio político se lleve al Pleno de la Asamblea y fue a favor también del informe que emitió la Comisión de Fiscalización que recomendaba la censura y destitución de la ministra del Interior. En ese sentido, mi voto será de la misma manera el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué usted votará a favor de la censura y destitución de la ministra María Paula Romo? Hice una evaluación de todos los hechos que sucedieron en octubre del 2019, hice una evaluación de todos los cargos relacionados al incumplimiento de funciones que ahí se planteaban. El tema de las víctimas, sin lugar a dudas, es un tema muy grave. No se puede establecer que esa responsabilidad de la operación ya de la Policía Nacional en paro nacional fue una operación que no tuvo una responsabilidad política, y a partir de ahí, obviamente, en ese análisis, pues yo determiné que la ministra debía ser llevada al Pleno y al mismo tiempo ser aceptada la recomendación de censura y destitución. En ese sentido, pues mi voto será de esa misma manera, ¿no? Ahora, la pregunta del millón. ¿Es su posición personal? ¿Va a ser la posición de Alianza País? ¿Alianza País sigue siendo un bloque? ¿Va a haber una votación orgánica de Alianza País? Le hago varias preguntas en una sola, doctor José Serrano. Hay una posición dividida, y en ese sentido cada uno de los asambleístas que integramos Alianza País pues tomará la decisión conforme obviamente a sus convicciones y conforme a los documentos y al mismo tiempo las pruebas de cargo y descargo que el día de hoy se presenten. Es decir, ayer los no se pudo, si me permite, ayer lastimosamente no se pudo llevar a cabo una reunión de la bancada que se había planteado, pero la decisión se tomará de manera individual, ¿no? Y como le digo, mi voto ya fue dado en la Comisión de Fiscalización, y en ese sentido, pues, conozco ya los antecedentes, conozco también las pruebas de cargo que presentaron los interpelantes, las pruebas de descargo que presentó la propia ministra, y en ese sentido mi decisión ya la tomé. Y obviamente mi voto será en el mismo sentido que fue mi voto en la Comisión de Fiscalización, por la censura y destitución. Permítame entonces resumir lo que está diciendo. Alianza País, la bancada de Alianza País en la Asamblea no votará orgánicamente en este juicio político, sino que dejó en libertad a sus asambleístas para que voten conforme consideren. Tácitamente se ha dejado en libertad porque no hubo una reunión de la bancada, ¿no? Pero ¿por qué no votar en bloque? ¿Por qué no hacerlo de manera orgánica, doctor? Reitero, no hubo la posibilidad de hacer esta reunión, y por lo tanto cada uno de los colegas asambleístas de la bancada pues tendrá la potestad de tomar una decisión sobre la base de las pruebas que se presenten, y las pruebas tanto de cargo y de descargo. Usted me pregunta sobre mi votación, pues yo le respondo que será el mismo voto que tuve en la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo ve usted, doctor José Serrano Salgado, el escenario vinculado a este juicio político? ¿Usted cree que haya votos para la censura de destitución?
¿O cree usted que finalmente el proceso no logre los votos y no haya una sanción política contra la ministra Romo? ¿Cómo ve usted estos escenarios previos, doctor? En realidad yo creo que esto uno tiene que ser muy responsable y al mismo tiempo muy delicado con los colegas asambleístas. Tal vez si estuviera haciendo un análisis desde fuera de la asamblea, si es que yo no fuera legislador, seguramente podría dar mi opinión personalísima de cómo veo la situación, de cómo veo la votación. Pero obviamente como voy a ser uno de los 137 asambleístas que tome la decisión de censurar y destituir a la asamblea, en este caso como lo he anunciado, sería indelicado, por no decirlo menos, de mi parte, pronunciarme sobre cuál es el criterio que tengo alrededor o cuál es la expectativa que tengo en torno a la votación final. Lo que sí le puedo decir, obviamente por los medios de comunicación, es que no hay una claridad en realidad de al final cómo será la mayoría de votos en la asamblea. Lo que sí debemos estar claros es que para este tipo de juicios políticos, cuando son ministros de Estado, al igual que al presidente y al vicepresidente de la República, se requiere una votación calificada, es decir, 91 votos deben existir para que se pueda dar una censura y destitución. A diferencia de lo que sucede con otras autoridades de la función pública que están sujetas también a juicio político o a fiscalización, como el procurador, como el fiscal, como el contralor, como los miembros del Consejo de la Judicatura, que se necesitan solamente 70 votos. Ya vimos hace pocas semanas el juicio político al presidente del Consejo de Participación Ciudadana. En ese caso solamente se necesitaban 70 votos para la censura y restricción. Para los ministros o ministras de Estado y para el presidente y o el vicepresidente de la República se necesita una mayoría calificada. Entonces, eso determina que los argumentos, en este caso, tanto políticos como los argumentos técnicos deben estar completamente relacionados para que se pueda tomar esa decisión. En ese sentido, pues para mí la argumentación política en torno a las pruebas de cargo pues ha sido suficiente para poder tener ya un criterio personal y al mismo tiempo poder votar el día de hoy. Correcto. Dejo el tema del juicio político, me queda clara su posición y también me queda claro que tácitamente se ha dejado en libertad a los asambleístas de Alianza País para que voten conforme ellos consideren en el juicio político del día de hoy. Pasemos a hablar de la ley anticorrupción. A ver, me da la impresión, doctor José Serrano, que el gobierno le ha trasladado la pelotita a la Asamblea Nacional. Estamos 24 de noviembre, el mes ya se acaba la próxima semana, el lunes, el martes ya será 1 de diciembre y habrá aparentemente no más allá de 2 semanas adicionales, o sea, contando esta, quedan 3 semanas antes de la fecha en la que podría entrar la Asamblea en receso. No es oficial, entiendo todavía, que el CAL haya resuelto la fecha oficial del receso, pero tras bastidores se habla de que la Asamblea daría paso al receso constitucional, al segundo receso constitucional del año, en la última quincena del mes de diciembre. Hay una presión porque la Asamblea le entregue al país una ley anticorrupción, porque ese es uno de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional para que antes de que finalice el año nos desembolse al Ecuador 2.000 millones de dólares, los otros 2.000 millones de dólares comprometidos. ¿Hay un proyecto en ciernes o solamente tenemos la ley de extinción de dominio o se va a construir otro proyecto? ¿Qué va a pasar con los insumos que entregó el procurador la semana anterior? ¿Cómo está este proceso, doctor? Porque sobre todo no sé si en 3 semanas se alcance a construir algo. Doctor José Serrano. Fabricio, en primer lugar, el país no puede estar sujeto a tener una ley en función o simplemente por decisión de una instancia internacional, y peor, desde mi perspectiva política, por una decisión o una presión de un organismo de crédito internacional como es el Fondo Monetario Internacional. Aquí las leyes hay que trabajarlas y procesarlas en función de las necesidades que tienen nuestros compatriotas, que tenemos los ecuatorianos y las ecuatorianas. La ley anticorrupción
es una ley sumamente importante. Y como usted dice, obviamente el gobierno lo que ha intentado es trasladar su responsabilidad, una responsabilidad que la dejó pasar hace 2 años, cuando vetó completamente la ley anticorrupción, porque fue el Ejecutivo el que vetó una ley anticorrupción hace más de 2 años. Justamente ahora se quiere plantear una responsabilidad de la Asamblea con relación a estos 2.000 millones de dólares. Entonces aquí el tema de fondo es esta ley que está trabajando la Asamblea, que la venimos trabajando desde hace 3 semanas, Fabricio, esto es importante no señalar, no es la ley de extinción de dominio, es una ley que se llama Proyectos de Ley que reforman el Código Integral Penal en materia de lucha contra la corrupción. Son 7 proyectos de ley, 2 proyectos de ley presentados por el Ejecutivo y 5 proyectos de ley presentados por varios asambleístas, donde básicamente los temas fundamentales, podría decir así, que se tratan son el tema de la obstrucción a la justicia, establecer el tipo penal de obstrucción a la justicia, refiriéndose específicamente a aquellas gestiones, entre comillas, que se realizan para que los procesos judiciales finalmente resulten no en función de la justicia y de lo que determina nuestra normativa, sino en función del requerimiento que tiene un privado o que tiene un funcionario público como tal. En segundo lugar, también se incorpora la figura de el tipo penal de los sobreprecios en contratación pública. Uno de los gravísimos problemas que el país ha atravesado durante décadas es el manejo de los precios unitarios para las diferentes obras, para los diferentes servicios que se dan que contrata el Estado como tal. Entonces también el tipo penal del sobreprecio en la contratación pública se está incluyendo en este proyecto de ley. Por otra parte, también cómo se debe juzgar a las personas jurídicas, no solamente a las personas naturales, sino también a las empresas, porque muchas veces lo que sucede es que esas personas naturales que están como representantes legales de tal o cual empresa simplemente terminan escondiendo un mínimo o estableciendo que solo tienen un mínimo de patrimonio en esas empresas fantasmas, una serie de cosas más, y al final se termina eludiendo también su responsabilidad o evadiendo su responsabilidad penal sobre estos temas que estamos hablando, de los sobreprecios, el tema de la obstrucción a la justicia. Y finalmente otro tema fundamental que se está incluyendo en este proyecto de ley, que el día de ayer iniciamos el debate ya artículo por artículo en la Comisión de Justicia, es el relacionado a la elusión del procedimiento a la contratación pública. Lo que está sucediendo en el país es que se están encontrando múltiples mecanismos para eludir los procedimientos de la contratación pública, y llegado estados de excepción, llegado estados de emergencia, pues simplemente que esos procedimientos que se boten al tacho de la basura, y obviamente se termina, reitero, contratando o con sobreprecio o faltando en realidad a los criterios técnicos que se requieren para cualquier tipo de obras tanto del sector de la infraestructura vial, de educación, de la salud, etcétera, como hemos estado viviendo de manera tan no solamente tormentosa, diría, sino perplejos en realidad de ver cómo en nuestros ojos se han estado llevando la plata por la compra desde mascarillas hasta por equipamiento médico y medicamentos, es decir, la gente muriéndose, los ciudadanos muriéndose por falta de atención y de medicamentos en los centros de salud públicos, y obviamente llevándose los dineros. Doctor. Entonces esta reforma, como ve Fabricio y ciudadanos, es una reforma bastante completa alrededor de una serie de tipos penales que no están contemplados actualmente en el Código Orgánico Penal y que tienen relación directa en la lucha contra la corrupción. Lo que vamos a hacer nosotros obviamente es hemos comenzado el día de ayer a procesar preparando el informe para el primer debate, y aspiramos que el día de mañana podamos tener ya debatido estas observaciones que seguramente van a presentar los miembros de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, para poderlo remitir a la presidencia de la Asamblea para que se pueda tratar el primer debate. Oiga, doctor, pero a ver, me queda claro ahí el tema del primer debate.
Antes, repítame el nombre del proyecto, de este proyecto que unifica 2 del Ejecutivo y 5 de asambleístas. Repítame el nombre, por favor. Sí, el proyecto es un proyecto que lo unificamos hace 3 semanas, porque existían varios proyectos de ley presentados tanto por el Ejecutivo como por 5 asambleístas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Entonces el proyecto se llama Proyecto de Ley que reforma varios cuerpos legales y varios artículos en el Código Orgánico Integral Penal relacionados a la lucha contra la corrupción. Así lo hemos denominado, porque obviamente este es el enfoque que tienen estos 7 proyectos. A ver, pero por lo que usted nos está diciendo, digamos que esta semana avanzan en la preparación del informe para primer debate. Digo, algo conozco de técnica legislativa, creo que va a ser muy difícil que esté listo el informe para primer debate esta semana, pero bueno, asumamos que está listo el informe para primer debate esta semana, y asumamos que listo el informe para primer debate esta semana, la próxima semana se dé el primer debate. Por los plazos, va a ser muy difícil que antes de que inicie la segunda quincena de diciembre ustedes puedan aprobar el proyecto en segundo y definitivo debate. O sea, creo que no alcanza el tiempo, doctor. A ver, Fabricio, en primer lugar, hemos tenido un proceso durante todas estas semanas de socialización que ha involucrado desde la propia Corte Nacional de Justicia, pasando por todo el sector académico. Han llegado varios expertos también a darnos tanto sus opiniones a favor como en contra de varios de los artículos que están planteados en esta reforma, con relación al tema de la elusión, con relación al tema de la obstrucción a la justicia, con relación al tema de los sobreprecios en la contratación pública, con relación a la investigación compleja también, que es otro tema en el que se está planteando que se prolongue el tiempo de investigación en instrucción fiscal para algunas investigaciones complejas, sobre todo que tienen que ver con relación al peculado, al cohecho, que tienen que ver con relación también a la elusión, sobre todo para determinar la ruta del dinero que la corrupción muchas veces sigue y que no necesariamente es dinero que se queda en el país, sino, como ya hemos visto, es dinero que se coloca en cuentas en el extranjero. Entonces, ya este proceso de socialización y de presentación se lo ha venido realizando durante todas estas semanas en la Asamblea Nacional. Lo que vamos a hacer, lo que hemos comenzado el día de ayer, es ya a tratar sobre un cuerpo normativo como tal, en el que están involucradas todas las reformas, y que ese es el que vamos a procesar esta semana. Sí, pero Fabricio, y a los ciudadanos y ciudadanas, para que nos entiendan bien este tema, el Ecuador efectivamente necesita hacer estos ajustes a la normativa penal para la lucha contra la corrupción, pero no podemos, no porque entonces viene un organismo internacional y nos dice: ustedes, la espada de Damocles quieren $2.000 millones de endeudamiento para su país, entonces deben sacar esta ley deben sacar esta ley para ayer. No es así, Fabricio. El Ecuador no puede, la Asamblea no puede sacar un mamotreto de ley. El Ecuador tiene que sacar una ley que efectivamente vaya a ser eficaz frente a la lucha contra la corrupción. Si no es eficaz en la lucha contra la corrupción, y nosotros ponemos cualquier artículo ahí simplemente por aprobar una ley, el daño que le estamos haciendo a nuestro propio país. Entonces, estamos haciendo las cosas con responsabilidad, y en ese marco vamos a procesar justamente estos debates de la ley. Correcto. Doctor, se me terminó el tiempo. 3 preguntas puntuales le quiero hacer y le pido respuestas muy puntuales igualmente. La primera: ¿ya se sabe cuándo va la Asamblea a sesionar para procesar el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial? El día de ayer he hablado con el presidente de la Asamblea, y el presidente de la Asamblea me ha señalado que será esta semana. Correcto. 2. Usted la semana anterior generó una alerta sobre uno de los vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Usted va a plantear el juicio político contra el vocal Juan José Murillo, me parece? Estamos recolectando las pruebas y algunos testimonios para ese efecto, ¿no? Y lo último, ¿tiene usted una posición sobre el concurso para renovar parcialmente la Corte Nacional de Justicia? Digo, este proceso ha sido cuestionado por algunos sectores. Ayer entrevisté a Sofía Almeida, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, que igualmente se sumó a los cuestionamientos.
Usted como presidente de la Comisión de Justicia está pendiente también de este proceso. ¿Ha observado algún tema que le preocupe, doctor? Muy puntualmente, por favor. Hay que hacer un requerimiento de información. Es decir, aquí le reitero más que la opinión personalísima, que hay que actuar con mucha responsabilidad también sobre ese proceso. Si vamos a hacer un requerimiento de información y en función de eso analizar efectivamente cómo se está realizando ese concurso y cuáles son los parámetros que se están tomando en cuenta en ese concurso, qué tan transparente ha sido ese concurso como tal. Correcto. Doctor José Serrano, gracias por el tiempo y por estos minutos. Que tenga un buen día. Gracias, Fabricio. Muy amable. A usted y nuevamente a todos los ciudadanos y ciudadanas. Gracias al asambleísta José Serrano, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, con algunos temas muy interesantes. El primero, él va a apoyar la censura y destitución de la ministra de Gobierno, pero el bloque de Alianza País no votará como bancada, sino que la decisión será individual de cada legislador de esta organización política. Y lo otro, muy difícilmente, creo que va a ser imposible que se apruebe la ley anticorrupción antes de que se termine el año.